¿Cómo les va? Gracias por estar desde esta hora bien temprano en esta primera emisión de noticiero de Televen, jueves 19 de febrero. Bueno, como de costumbre, variopinto el escenario informativo de todos los días, ¿no? Pero este en particular sigue siéndolo, ¿no? Está el tema económico, está el tema político. En este caso, pues en lo económico se genera un nivel importante de expectativas a propósito de que comienza hoy lo que llaman el menudeo, ¿no? Comienza esa cotización sostenida y diaria, se supone que habrá en el tercer mercado cambiario, el que era antes el mercado paralelo, que algunos han llamado mercado especulativo. El punto de referencia del dólar es de 174 y tanto. Sin embargo, a nivel de lo que es el mercado especulativo, ayer había una cifra mayor. Es probable que cuando comience ese juego, o lo que algunos llaman una puja entre oferentes y demandantes, pueda reducirse el patrón de referencia de la paridad dólar-bolívar. Pero eso lo dirá sencillamente, como el mismo gobierno lo dice, como lo dicen las autoridades del Banco Central de Venezuela, pues lo dirá la dinámica misma, ¿no?, de cómo se desenvuelva todo ello. Así que bancos y casas de cambio serán puntos de referencia para que quienes quieran ofrecer y quienes quieran comprar dólares lo puedan encontrar allí. Ya veremos, el Banco Central de Venezuela informar diariamente cómo será pues esa paridad día a día. Junto a esto, pues tenemos otras informaciones. Ayer hubo algunas movilizaciones desde el punto de vista político. Todavía las ciudades están algo, digamos, flexibles en cuanto a su movilización, porque no todo el mundo ha retornado ni a la capital ni al resto de las ciudades de Venezuela. Entonces hubo movilizaciones con, bueno, algunas audiencias no muy grandes, más bien pequeñas, pero que hicieron referencia a la situación de los presos políticos en el país. De eso también tendremos reseña en esta primera emisión de noticiero de Televen. Y algo importante, el Papa Francisco sostuvo encuentro con líderes de la Iglesia venezolana y también dueños de medios de comunicación social privados. Bueno, entremos en esos detalles. Precisamente esta es la noticia de referencia, la noticia de apertura, ese encuentro del Papa Francisco con dueños de medios de comunicación social y también pues con algunos líderes de referencia en el país. Bueno, tenemos además que el Banco Central de Venezuela convocó a los bancos, a las casas de cambio, a esta subasta en el SICAT, pero también el mercado de referencia, el tercer mercado de referencia también comienza en el día de hoy. En lo internacional tenemos que los argentinos marcharon en memoria del fiscal Alberto Nisman, una movilización realmente impactante en la ciudad de Buenos Aires. Estaremos hablando acá en el set de la primera emisión de noticiero de Televen con Gerardo Blay, el alcalde del municipio Baruta, pero además de eso, aparte de lo que puede ser el tema Baruta, estaremos conversando, por supuesto, sobre los temas políticos que están muy candentes, ¿no?, desde hace ya bastante tiempo. Y cerraremos con arte de espectáculos. Rendimos un homenaje al primer año del fallecimiento de ese gran amigo, ese gran cantautor, como lo fue Simón Díaz. De inmediato la lectura de los titulares, la prensa nacional, la prensa regional, el diario informe de nuestros corresponsales y culminaremos en la primera parte del noticiero con el tiempo y también la información del tránsito. Así que bueno, de inmediato veamos esos titulares que creo que es buena parte de lo que carga y presta atención la gente, ¿no?, ustedes que son los televidentes en esta primera emisión del noticiero de Televen. Así que Ricardo y Héctor con ustedes. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Ricardo, ¿cómo están? Bien, comenzando este jueves. Bueno, sí, ayer los templos se colmaron de feligreses ahí, arrancó el miércoles de ceniza y bueno, hubo manifestaciones de fe importantes. También tú fuiste. Yo fui a Latillo, bien bonito estuvo la misa, de verdad, aunque estaba full, tocó parado, pero... Bueno, está bien. Ayer hubo una en la tarde con el nuncio apostólico en la iglesia, en la Basílica de Santa Teresa. Yo no pude ir, pero supe que ocurrió ese Bueno, evento. tú te guardas para el miércoles santo. Exacto. No, ¿Y las tienes que peticiones? pagar tu- Yo la verdad no soy muy conocedor de esas fechas, pero... No digo yo por lo del Nazareno de San Pablo, que tú fuiste de exacto, Nazareno, claro, ¿no? claro, Ese día que trae Nazareno. corbata Y las morada. peticiones, bueno, como siempre, bueno, por la paz de Venezuela, la unión, la no violencia, la Ojalá. solidaridad. Dios te escuche. Sí, Fíjate hermano. que el Papa en esa reunión que tuvo con representantes de medios de comunicación señalaba que se está viviendo una tercera guerra mundial, pero por capítulos. Y pedía que era muy importante hacer oración por la paz del mundo. Ojalá sea así, de verdad.
Bueno, vamos a comenzar haciendo revisión de las informaciones que están en los diarios de circulación. Estas y otras noticias vamos a pasar de inmediato a comentarles. Ya Carlos había anunciado pues, que a partir de hoy comienza lo que es el menudeo o la compra de dólares en estas casas de bolsa, y eso tiene que ver precisamente con la información de apertura del diario 2001. Esa es la portada. Sector privado puja por dólares. Vamos a ir al detalle. El Banco Central de Venezuela realizó una subasta express para entidades financieras y casas de bolsa. Desde hoy la gente podrá comprar billetes verdes, $200 en efectivo y 300 para remesas, transferencias o cheques de viajero. Más abajo en esta portada del diario 2001, la información que veníamos comentándoles: cenizas por la reconciliación. Centenares de feligreses acudieron a la Catedral Metropolitana de Caracas y a las iglesias católicas del país para recibir la imposición de cenizas. Ministros y sacerdotes consagrados destacaron que el comienzo de la Cuaresma es propicio para pedir la conciliación de los venezolanos. Con relación a lo que es el balance del carnaval, tenemos cifras oficiales aportadas por el Ministerio de Interior y Justicia. Viajadera en carnaval subió 56%. Esto corresponde a declaraciones dadas por la ministra Meléndez. Ella dijo que 6.072.000 personas se movilizaron este año, es decir, 2.272.000 más que en el mismo periodo, pero del año 2014. En el tema especial, descartan que el lío Caracas-Madrid pase a mayores. Acuérdense este impasse que hubo entre la Cancillería venezolana y la Cancillería española con relación a una reunión en la cual estuvieron presentes empresas españolas en nuestro país y la Vicepresidencia de la República. Cocinan fijar tarifas aéreas por kilómetros recorridos. Esto corresponde a declaraciones del diputado del PSV, Claudio Farías. Acusa a IATA de monopolizar boletos. Propone diseñar un nuevo mecanismo para establecer precios de los pasajes al exterior. En materia internacional, vemos que en agenda el 2001 nos comenta que el PP y el PSOE meten cuchara en caldo morado con España. Los dos partidos ibéricos abogan por la liberación de Leopoldo López. La esposa y seguidores de líderes de Voluntad Popular se concentraron en la Plaza José Martí de Chacao el día de ayer, pues se celebraba un año más de la puesta en la cárcel de Leopoldo López. Se conmemoraba la detención de Leopoldo López. Recuerden que lleva un año ya y aún no ha sido sentenciado. Sí, se ha complicado el juicio. Constantemente se suspende. Un juicio que ha tenido muchas enredada. suspensiones. La verdad que, bueno, pasa un año ya este señor preso y aún no hay una sentencia en el caso. Bueno, vamos ahora a revisar el diario El Universal y en su portada tiene el tema económico como noticia de mayor relevancia. Dice, Banco Central de Venezuela subasta $500.000 para ventas al menudeo. El tipo de cambio del sistema marginal de divisas, CIMADI, cerró ayer en 172,05 por dólar, una baja de $2,42 respecto al promedio de la jornada anterior. Y bancada del PSUV pedirá al Tribunal Supremo de Justicia allanar inmunidad de Julio Borges. Buscan frustrar el voto opositor para las parlamentarias, dijo el diputado de Primera Justicia en la Asamblea Nacional ante esta posibilidad. Parlamentarios europeos se solidarizan con un diputado. El Grupo Parlamentario Europeo, que integran 220 diputados, en un comunicado consideró infundados los señalamientos contra Borges y se solidarizaron con el dirigente. 300.000 personas exigen justicia en Buenos Aires para el fiscal Nisman. Y bueno, Ritual de Cenizas llegó a las iglesias y las llenó. Un público heterogéneo colmó ayer los templos. Aunque el de las cenizas es un ritual antiquísimo, muchos fieles se quedaron de pie para recibir en su frente la cruz que inaugura la Cuaresma. En las homilías se pidió por la paz, la conversión de Venezuela. Lo que vivimos actualmente como sociedad es consecuencia de la exclusión de Dios en nuestras vidas, dijo el párroco Carlos Silva, párroco de la catedral. Y bueno, esas son las informaciones más importantes del diario El Universal en su edición del jueves 19 de febrero de 2015. Vamos con la portada del diario El Nacional y ellos traen pues la información que veníamos comentándoles, ese acto que se realizó el día de ayer en Chacao para conmemorar este año de detención de Leopoldo López. El titular principal es el siguiente: libertad de presos políticos, meta común de la oposición. Representantes de las organizaciones políticas que integran la Mesa de la Unidad leyeron en voz alta parte del discurso que dio Leopoldo López antes de entregarse hace un año. Vamos a vencer, muy pronto tendremos una Venezuela
Venezuela libre y democrática, y la gráfica muestra lo que sería parte de esta concentración que se llevó a cabo en la Plaza José Martí de Chacaíto. Allí líderes de las fuerzas opositoras se congregaron para pedir la libertad no solamente de Leopoldo López, sino de los 100 políticos presos que hay en el país. Se destacan también declaraciones de Lilian Tintori. Ella dijo que si su esposo está preso, Venezuela está presa. También se señala lo que habría expresado el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba. Lamentó que López siga encarcelado a pesar de que se demostró que los responsables de la violencia en la manifestación del 12 de febrero del año pasado eran funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a revisar información que está relacionada con el tema de la salud. Escuchemos bien: cierran posgrados de odontología por falta de materiales. Sin guantes y sin tapabocas se quedó el Centro de Atención de Personas con Enfermedades Infectocontagiosas y fue suspendido el servicio. El posgrado de cirugía cardiovascular no está operativo, tampoco el de cirugía general. No hay con qué operar. Faltan más de 61 rubros. Estas declaraciones corresponden a José Ramón García, quien es el director de posgrado de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. En materia económica, ya lo hemos venido comentando, hoy comienza la venta de dólares en bancos y casas de cambio. El marginal, el dólar Sumadi, cerró el día de ayer en 172,05 bolívares. Balance de carnaval: 73 muertes violentas en la ciudad de Caracas. Y bueno, en materia internacional tenemos que en Argentina marcharon por Nisman, esto a un mes de su asesinato o muerte. Aún no está muy claro lo ocurrido. Sí, bueno, continúa enredándose ahí, pero ya inclusive algunos sectores dicen, ya tienen sus hipótesis en torno a esta muerte, ya se sabe claramente que podría ser un asesinato. Así que bueno, vamos a revisar ahora el diario Últimas Noticias. Récord de movilización en carnaval. Según el Ministerio de Interior y Justicia, durante el asueto se trasladaron 6,7 millones de personas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Se registraron 567 accidentes de tránsito, 33 siniestros con muertos, 135 heridos. Es el récord de la movilización. Diputados del PSUV exigen a España respeto. Rodrigo Cabezas y Saúl Ortega señalaron al Partido Popular de sumarse a campaña contra el país. Se inicia venta al menudeo del dólar en casas de cambio. A debate precio de la gasolina. Atribuyen a un sabotaje la falta de boletos. Meten la lupa a materiales de construcción. Para Ricardo Molina buscan garantizar los insumos para las obras que se están ejecutando. Y bueno, invitación a la reconciliación, donde cientos de feligreses católicos se dieron cita en las 4 misas de imposición de la ceniza. Y vamos a mostrar la contraportada del diario Última Noticia, donde dice movidos por la paz mundial. Y se observa, bueno, el Papa llamó a propiciar soluciones pacíficas en Libia y Medio Oriente, al norte de África, mientras las tropas en Ucrania se han separado 70 kilómetros cumpliendo el alto al fuego, así que hay expectativas o esperanzas de que haya realmente un alto al fuego y se logre esa tan anhelada paz mundial. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario Vea. ¿Qué nos tiene para el día de hoy? Venezuela repudia intentona contra la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner. El presidente Nicolás Maduro se pronunció contra el golpe blando que, usando medios judiciales, urden sectores de la derecha contra la presidenta de Argentina. Vía Twitter transmitió toda la solidaridad de la patria de Bolívar y de Chávez. Fuerza Cristina, dijo el presidente de la República. También vemos allí una gráfica donde se observa al vicepresidente de la República, Jorge Arriaza. Él destaca la unión del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana frente al golpe. Más abajo leemos 56%, aumentó flujo de temporadistas. Proponen también allanar la inmunidad al diputado de Primero Justicia, Julio Borges. Diputado Farías denuncia sabotaje de líneas aéreas, y en la gráfica la titulan de la siguiente manera: Chacao bajo terror, la violencia se apoderó como hace un año de determinadas zonas de Chacao, municipio en el que, según expresa este diario, la derecha extrema se mueve a su antojo ante los ojos de las autoridades locales. En la parte superior, información que está relacionado con Ali Primera. Va a llegar al cine la vida de este cantautor, cuya siembra, bueno, se conmemoraron 30 años de su muerte el lunes pasado, y se va a realizar una película, esto bajo el financiamiento del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Bueno, momento de revisar ahora la portada del diario El Correo del Orinoco. Y bueno, también toca el tema de esta importante movilización que se desarrolló en el país a niveles récord, según las cifras oficiales. Movilización de temporadistas en carnaval subió 6 millones a 6 millones, con un aumento de 56,42%.
1%. Se desplazaron 402.701 pasajeros y pasajeras por aire y espacios acuáticos. El presidente instó a aislar a los violentos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo ayer un reconocimiento a los cuerpos de seguridad del Estado por el operativo desplegado durante el carnaval. La bandera movilizó a más de 400.000 viajeros. Y bueno, Naiguatá enterró la sardina. Por primera vez en 35 años, la procesión comparsa salió desde el centro de acopio de la Cooperativa Socialista de Pescadores de Naiguatá. Vamos a revisar información en materia económica con la portada del Mundo, Economía y Negocios. Titular principal, casas de cambio se abastecieron para el mercado. Estas instituciones junto a los bancos fueron llamadas el día de ayer por el Banco Central de Venezuela a una subasta de divisas donde cada una podía comprar como mínimo $50.000. Bien, vamos a revisar entonces el Meridiano y dice que, bueno, luz verde a Miguel Cabrera, buenas noticias. Y el lugar de Detroit, bueno, podrá correr, batear, hizo sus pruebas ayer con pesas, todo perfecto, y bateará progresivamente, obtuvo resultados positivos de una tomografía del talón derecho y puede jugar a mediados de abril. Así que, bueno, luz verde para Miguel Cabrera. Y bueno, Joseph Martínez y Salomón Rondón salen a mostrarse hoy en Europa. Aristigueta armó maletas con rumbo a Filadelfia. Venezuela es opción para el preolímpico de la FIBA. Y bueno, allí el Real Madrid alzó vuelo de nuevo, Liga de Campeones. El cuadro blanco quiere recuperar su nivel y curó sus heridas con un triunfo 0-2 en la casa del Schalke en los octavos de final de la cita europea. Así que bueno, ¿qué te parece el Real Madrid? Bueno, está... Bueno, buenas noticias en materia deportiva. Nosotros nos toca hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión y al regreso, ¿qué vamos a revisar? Reporte del tráfico, el estado del tiempo, bueno, aquí en la Primera Emisión. Les recordamos que puede consultar la Primera Emisión del noticiero, así como las distintas secciones, a través de nuestro canal en YouTube, Televen TV. Y usted también puede ser nuestros ojos en la calle. Envíenos las denuncias de su comunidad, así como fotografías y videos a la dirección en Twitter, @el_noticiero. Recuerde colocar nombre y apellido, así como su número de cédula de identidad. Bueno, comenzamos la revisión de los diarios del interior del país. Lo hacemos con El Tiempo de Puerto La Cruz. Y bueno, refleja que ya las casas de cambio y los bancos están abastecidos de dólares, porque el Banco Central de Venezuela convocó a subasta de dólares para el CIMAD y la tasa del sistema marginal disminuyó el miércoles y cerró en $172,05. Bueno, nos vamos al otro extremo del país. Diario La Mañana circula en el estado Falcón, titular principal de su página web. Nos dice lo siguiente: exigen reparar calle dañada por Hidrofalcón. En el mes de noviembre del año pasado, una cuadrilla de funcionarios reparó la red de tuberías de aguas residuales de la calle 9 del sector 4 de Banco Obrero en Punto Fijo, debido al colapso que presentaba. Pero en medio de la resolución de este conflicto, provocaron hoy otro que hoy en día se mantiene en alerta a los habitantes, y ahí pueden ver la gráfica de esta calle dañada. Bueno, nos trasladamos al estado de Aragua con un reporte muy trágico en torno a colisiones de motorizados. El titular, bueno, muy fuerte. Mueren 6 en choque de motos. Se trató, bueno, de una colisión de este grupo de motorizados y fallecen 6 personas. Revisamos ahora información del Estado Bolívar con la portada del Correo del Caroní. Titular principal nos informa: incrementa presión contra Maduro por encarcelamiento arbitrario de Leopoldo López. Vamos ahora al Estado Lara, al Informador, y bueno, refleja la noticia económica del día. Banco Central de Venezuela inicia hoy operaciones cambiarias al menudeo. Revisamos ahora la portada del diario Notitarde del estado Carabobo. Acá se reseñan declaraciones de Antonio Ecarri. Dice: sistema cambiario precipitaría cierre de empresas, y el titular principal corresponde también a las declaraciones de Ecarri. Ameliash debería trasladar Miraflores a la zona industrial. Bien, vamos al estado Zulia. Panorama, tope de $500 o 500.000 por banco para el menudeo. Y bueno, la fotografía: en polvo te convertirás, dice el diario El Panorama. Vamos a mostrarla acá. Dice: en polvo te convertirás, con todo lo que fue la actividad que se desarrolló ayer en las iglesias. Y bueno, que se inició la cuaresma y las personas, bueno, los feligreses asistieron a las liturgias para que les impusieran la pequeña cruz de ceniza con la simbología de que en polvo eres y en polvo te convertirás.
Bueno, Héctor, nuestros corresponsales están listos para traernos su reporte desde la entidad que les corresponde hacer la cobertura informativa. Vamos entonces a hacer este contacto en directo con las regiones. Buenos días, acá en el estado Lara, el asueto de carnaval dejó una cifra alarmante referente a las muertes de forma violenta. Un total de 18 cadáveres fueron los ingresados a la morgue del Hospital Central, tanto por heridas de bala como por otras causas también que se pueden tomar como muerte violenta. Tenemos información con respecto al director de Seguridad y Orden Público de acá de esta entidad, como lo es el coronel Edilberto León. La cifra oficial que ellos manejan son 12 personas que fueron asesinadas, aunque en la morgue, como ya le veníamos comentando, ingresaron un total de 18 cadáveres. Referente a lo que ha sido el operativo, un solo muerto por accidentes de tránsito, esto en el municipio de Morán, en la localidad del Tocuyo, un motorizado que perdió la vida al ser arrollado, y también una persona en este mismo municipio, el cual cayó por un barranco perdiendo la vida producto de los golpes que recibió mientras caía. Un 75% de reducción en accidentes de tránsito en esta entidad, solamente 6 atendidos con lesionados, fue el reporte dado por las autoridades de seguridad de esta región. Lo que ustedes están observando en las imágenes no es un basurero, es uno de los salones de la escuela de Valle Lindo, que tiene más de 40 años de fundada. Este salón sufrió fallas en la infraestructura hace aproximadamente 3 años y todavía no tienen respuesta por parte de las autoridades. Padres y representantes solicitan a quienes son los encargados de la reparación de los centros de educación en la entidad. Los gremios profesionales del estado Zulia anunciaron en las próximas semanas protestas y acciones de calle. Esto por la situación económica. Aseguran que muchos de ellos devengan sueldo mínimo. Desde Maracaibo, Lenín Daniel y Televen. Bueno, amigos, presten mucha atención. Vamos a revisar las condiciones del tiempo, del clima para las próximas horas. Y es que en el país se mantienen con poca nubosidad, sin lluvias, sin precipitaciones, excepto en el sur de Amazonas, este de Bolívar, del Tamacuro y el sur, en Sucre, en el estado Sucre. Allí se van a observar mantos aislados, nubosos, con precipitaciones dispersas. Vamos con los detalles. En Caracas el clima estará parcialmente nublado, temperatura máxima 29 grados centígrados, temperatura mínima 17 grados centígrados. Maracaibo es parcialmente nublado, temperatura máxima 34 grados centígrados, temperatura mínima 22 grados centígrados. Y en Barcelona el clima estará despejado. Temperatura máxima 32 grados centígrados y ahí la temperatura mínima se colocará alrededor de los 22 grados centígrados. Así estarán las condiciones del clima para las próximas horas. Vamos de inmediato con Ricardo Salmerón. Adelante. Bueno, amigos, vamos a revisar las condiciones del tráfico para esta hora. Fíjense en la siguiente imagen que les vamos a presentar. Corresponde a un accidente con una gandola que volcó en el kilómetro 7 de la autopista regional del centro, sentido hacia la ciudad de Caracas. Esto obviamente está ocasionando un retraso vehicular bastante importante en la zona. Sin embargo, ya podemos ver en la misma gráfica la presencia de las autoridades en el lugar atendiendo a las personas heridas en el caso de que hubiesen ocurrido, haya personas heridas, y también pues intentando despejar la vía para el normal tránsito por la misma. La autopista Gran Mariscal Ayacucho, kilómetro 17 hasta el distribuidor Mampote, algo de lentitud, pasando la bomba El Bohío hasta el Café de Rosita, buena circulación. Esta otra foto que tenemos acá corresponde a la carretera panamericana, cola entre el kilómetro 2 y el kilómetro 0 de esta vía. Nuestros mensajes que empiezan a llegar, bueno, saludos acá de Rey Charango, también tenemos otros saludos, dice que tengan un bendecido día. Amelis Atías también nos saluda, María El Chacón, Iris Cárdenas, por acá también tenemos a Lisette Lamas y Lenis Lourdes. No nos mandaron café el día de hoy. Nuestra señora amiga Aura Rosa Quintero de Maracaibo había dicho que no se conseguía mucho café en Maracaibo y quizás hoy no nos pudo mandar ese cafecito, esa foto con el cafecito. Todavía no se consiguió el café. Hay muchos productos que continúan desaparecidos. Creo que el cafecito en este caso sigue así. ¿No es así, Carlos? Sí, ciertamente. Hay que hacer algunas colas para poder comprar café y otros productos que son básicos en la mesa del hogar venezolano. Bueno, en la próxima parte que vamos a tener, bueno, vamos a hacer un repaso sobre lo que es la apertura de este ya formalmente tercer mercado cambiario, el mercado marginal, como lo llaman, que no es tan marginal porque es un punto de referencia
para muchas operaciones que se van a realizar hacia el futuro. Vamos a ver cómo se desenvuelven el día de hoy. Hay un punto de referencia ayer entre 174 y 172. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Como decíamos en la apertura, los oferentes y los demandantes son los que van a fijar finalmente lo que será pues una tasa día a día. No todo va a ser igual pues a diario, ¿no? Aparte de todo esto, tenemos información importante. El Papa Francisco recibió pues, a un grupo de venezolanos, representantes de medios de comunicación social. Tendremos la información internacional, la marcha a propósito del primer mes de la muerte del fiscal Alberto Nispan en Buenos Aires. Estaremos conversando acá en el estudio con Gerardo Blay, el alcalde del municipio Baruta. El tema político, por supuesto, que va a estar como un lugar también importante y de jerarquización. Y cerraremos con arte y espectáculos, así que permanezcan allí, enseguida con ustedes. Desde hoy, cualquier persona podrá comprar dólares por transferencia en efectivo o cheques de viajero en casas de cambio y agencias bancarias. Papa Francisco sostuvo audiencia privada con la Conferencia Episcopal, la Comunidad Israelita de Venezuela y directivos de medios de comunicación del país. Fue secuestrado fiscal auxiliar del despacho de antiextorsión y secuestro de Valle La Pascua, Estado Guárico. Bueno, amigos, comenzamos con los detalles. Se incorpora a nuestra transmisión Ángeles Soto, intérprete de señas, y les saludamos a toda la comunidad de sordos que nos sintoniza a esta hora. Comenzamos. Estamos en la Tercera Guerra Mundial, solo que la estamos viviendo por capítulos. La oración por la paz del mundo es necesaria, así lo afirmó el Papa Francisco. El pontífice encabezó una audiencia privada en el Vaticano en la que participaron Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, el rabino Pinhas Brenner, rabino principal de la Unión Israelita de Caracas, Martín Camero, director ejecutivo de Corporación Televen, Gustavo Cisneros, presidente de la organización Cisneros, y su esposa, Patricia Phelps de Cisneros. El rabino Pinhas Brenner destacó el resurgimiento del antisemitismo, especialmente en Europa, y pidió a la Iglesia oponerse con vehemencia a toda expresión de odio, discriminación y persecución. Luego del encuentro, nuestro director ejecutivo, Martín Camero, destacó la profunda sensibilidad, carisma y humildad del Papa Francisco. Por último, los participantes agradecieron la audiencia privada, que calificaron de privilegio excepcional. Bien, y desde hoy cualquier persona podrá comprar dólares por transferencia en efectivo o cheques de viajero en casas de cambio de agencias bancarias. Esto hasta un monto de $300 diarios. Para la adquisición de divisas por montos superiores a estos, los interesados deben optar por la compra de bonos, títulos de valores o transferencias a través de las operadoras de valores. Cuando el mercado estaba totalmente prohibido, mucha gente fue víctima de una estafa y al final no puedes ir a la policía y decir que te habían robado porque había hecho una operación cambiaria. ¿Entiendes? Entonces, lo que hay que entender aquí es que el mercado paralelo negro va a dejar de tener sentido, porque aquí lo vas a poder hacer de manera legal y segura. Este jueves entran en operaciones las casas de cambio y las agencias bancarias del país para la adquisición de divisas en efectivo, cheques de viajero, títulos valores o transferencias del sistema marginal de divisas SIMADI. De acuerdo con las normativas para las transacciones, se debe consignar la cédula de identidad, el registro de información fiscal y una carta de trabajo. El pasaporte en original y copia si es persona extranjera y el original y copia del documento constitutivo de la empresa si es persona jurídica. El nuevo convenio cambiario establece que a través de las casas de cambio las personas naturales pueden obtener hasta $300 diarios en efectivo, fijando como topes la adquisición de hasta $2.000 mensuales y hasta $10.000 anuales. Si lo que se desea es vender divisas, no hay limitaciones para esto. Las transferencias, cheques de viajero, encomiendas y remesas se pueden realizar por hasta $300 diarios. Para las transacciones al menudeo no se requiere manejar cuentas en dólares en bancos venezolanos y la tasa de comercialización se establecerá diariamente de acuerdo a la demanda. Desde hace una semana, cuando entró en vigencia el nuevo esquema cambiario, ya se vienen realizando transacciones en las operadoras de valores autorizadas para ejecutar transferencias y compras de bonos o títulos valores. Esto no es una subasta ni es un mecanismo bajo el cual se va a operar un límite de divisas determinado, sino es un mercado abierto que está normado y que da la amplitud, o más que la amplitud, especifica
los tipos de operaciones que se pueden hacer dentro de él. Aunque los operadores cambiarios cuenten con una plataforma electrónica lo suficientemente robusta como para realizar estas operaciones a través de Internet, no está previsto que esta sea la única vía en la que se comercialicen divisas en Venezuela. Las casas de cambio, los bancos y los operadores de valores están autorizados para realizar estos trámites en cada una de sus oficinas. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Cambiamos de tema. En horas de la tarde del miércoles, un grupo de manifestantes cerró el paso por la avenida Francisco de Miranda en Caracas, a la altura de la calle Elise del municipio de Chacao, para exigir la liberación de los denominados presos políticos y estudiantes que todavía permanecen detenidos tras las protestas del mes de febrero del año pasado. Al lugar hicieron un acto de presencia efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional, para intentar reabrir el paso por la avenida, lo que provocó un enfrentamiento entre uniformados y manifestantes. Tras los disturbios, el metro de Caracas decidió cerrar la estación Chacao para preservar la seguridad de los usuarios. Y familiares de Leopoldo López junto a dirigentes de oposición encabezaron una concentración, esto tras cumplirse un año de la detención del dirigente de Voluntad Popular. En el acto rechazaron las acusaciones en contra de este político por su supuesta responsabilidad en hechos de violencia. El acto se realizó en la Plaza José Martí de Chacaíto, donde hace un año el dirigente de Voluntad Popular se entregó. No hubo mitin político, sino un acto simbólico en el que se leyó parte del discurso que el año pasado diera López. Más temprano, su esposa ofreció un balance sobre la detención del dirigente. Está muy fuerte espiritualmente, físicamente, mentalmente. Realmente es un toro. Es un hombre muy fuerte, muy firme, a pesar de que le han violado sus derechos, a pesar de que le quitan la visita familiar, sigue convencido que estamos muy cerca del cambio. Familiares de Leopoldo López y dirigentes de oposición aseguraron que continuarán con las protestas pacíficas, pues consideran que se mantienen las razones por las que salieron a manifestar hace un año. Mardoley Prim, Televen. Y en Gaceta Oficial fue establecido en 38% el monto para créditos destinados a compra de vivienda principal. Anteriormente suele era aportado un 33%. De acuerdo a la Gaceta Oficial 40.600, publicada el pasado 11 de febrero, también se estableció que el monto debería estar colocado a ese nivel. El monto para la construcción de viviendas se redujo de 65% a 60%, mientras que para la construcción o remodelación de vivienda principal se estipula un 2%. Con esta nueva Gaceta queda derogada la resolución número 31 de la Gaceta Oficial 40.333 de mayo pasado, donde se establecían los anteriores porcentajes para créditos de vivienda principal, por lo que el Ministerio para el Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda mantiene en 20% el porcentaje mínimo de la cartera bruta anual que de manera obligatoria deben colocar las instituciones bancarias para ofrecer créditos de reconstrucción y compra de inmuebles, mientras que para la distribución de los préstamos por parte de las entidades bancarias se aumentó a 75% la cuota de construcción para el órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat a través del Fondo Simón Bolívar, debido a que el porcentaje restante estará designado para los créditos a corto plazo de construcciones. En la nueva resolución también se establece que el valor del metro cuadrado por tipos de vivienda fue aumentado debido a que ahora en un área neta de 80 metros cuadrados de los domicilios unifamiliares pasará a costar de 13.000 a 472 bolívares a 14.900 bolívares. Bueno, y con la llegada del miércoles de cenizas también se inicia la cuaresma. En el estado Bolívar, comerciantes de Ciudad Guayana señalaron que han tenido que aumentar 50% los precios en las ventas del pescado. Indicaron que en las últimas semanas se han visto en la obligación de aumentar los precios debido a diferentes factores, entre ellos a la escasez de este rubro, lo que también ha afectado las ventas y ha conllevado incluso al cierre de algunos puestos de ventas. Porque hay escasez de pescado, no hay pescado. O las personas que pescan por lo menos salen y no agarran las, ¿cómo llaman? Las especies que agarraban cantidades así. Desde que entró noviembre, diciembre, el pescado empezó a escasearse y a aumentar así. Muy caro. Los mayoritarios venden de más de caro, traen ese pescado y venden caro. La venta han bajado un poco. Y nosotros vendíamos pargo aquí a 3.80, se está vendiendo a 4.80. Por su parte, los consumidores frecuentes de este producto aseguran que el excesivo costo se observa semana tras semana, viéndose afectados no solo por los altos precios en la carne y el pollo, sino también por el pescado. Estaba comprando robalo y bagre. El robalo está a 3.50 y el bagre igual, 3.50. Caro no, carísimo. Como consumidor uno se ve ahorita afectado por todos los lados. Sí, yo compro siempre. A 4.80 compré la sierra la última vez. Cada vez que uno viene, van 10, 20 más. Frente a esta situación, hacen un llamado a los organismos gubernamentales competentes
a tomar medidas de control para regular los precios, pues temen que estos sigan aumentando, sobre todo con la proximidad de la Semana Santa. Desde el estado Bolívar, Ayarín Castelar, Televen. En el último trimestre de 2014, más de 1.700.000 profesores venezolanos se fueron del país. La Intergremial del Zulia anunció protestas y acciones de calle debido a que la mayoría de sus integrantes cobra sueldo mínimo y hasta menos. El miércoles de ceniza usaron ese día para mostrar en lo que se convierte el contenido de su sobre de pago cada vez que lo reciben. Por eso decidieron unificarse debido a que las empresas públicas y privadas del país no ofrecen salarios que eleven la calidad de vida. Por el contrario, la desmejoran. A los más de 1 millón de profesionales que optaron por emigrar, les decimos, acá nosotros, los profesionales zulianos, estaremos trabajando para que ustedes puedan regresar y encontrar un mejor país, con oportunidades para todos, más allá de la militancia política, para que podamos abrazar juntos el tricolor nacional. Anunciaron acciones de calle y protestas. La Intergremial la componen médicos, ingenieros, docentes, profesionales de la comunicación social y sindicatos de la salud. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Bueno, nos toca hacer una pausa. Al regreso vamos a revisar información en materia internacional. Bueno, miles de argentinos exigieron en la calle respuestas a la misteriosa muerte del fiscal Nisman. Al regreso, lo más destacado de esta y otras informaciones. Ya venimos. Y a un mes de su fallecimiento, miles de argentinos marcharon en Buenos Aires solicitando respuestas por la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman. Con banderas y carteles con escritos de justicia y verdad, los manifestantes se recorrieron desde el Palacio del Congreso hasta la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede de la presidencia. La denominada Marcha del Silencio, convocada por un grupo de fiscales federales bajo la consigna Justicia por Nisman, fue encabezada, entre otros, por la ex esposa y las hijas del fiscal muerto el 18 de enero pasado. Por su parte, la fiscal que investiga la muerte del funcionario público informó que ya tomó declaración a uno de los principales testigos en la causa, el exagente de inteligencia Antonio Jaime Stiuso. Además, señaló que recibió los resultados de los exámenes toxicológicos practicados sobre el cuerpo de Nisman, pero aclaró que no dará a conocer los informes ni la declaración de Stiuso para preservar el curso de la investigación. Por otro lado, el presidente venezolano Nicolás Maduro envió este miércoles un mensaje de apoyo a la mandataria argentina por los diversos ataques mediáticos que se han efectuado en contra de su gobierno. La líder demócrata de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y 8 congresistas se entrevistaron con el canciller cubano Bruno Rodríguez como parte de una visita de la legisladora luego del anuncio del relanzamiento de las relaciones. Esta sería la segunda delegación del Congreso estadounidense que visita la isla esta semana luego del arribo de 3 senadores estadounidenses demócratas que regresaron ayer a su país. La congresista demócrata y sus colegas fueron recibidos por Rodríguez y la directora general de Estados Unidos de la Cancillería, Josefina Vidal, pero ninguna de las partes realizó comentarios. Nos vamos a Colombia. La policía de ese país confirmó el decomiso de 3.000 kilos de cocaína que tendrían como destino el puerto de Veracruz, en México. El director de la policía antinarcóticos, el general Ricardo Restrepo, señaló que la droga estaba valorada en $90 millones y venía oculta en abono orgánico y mineral. El decomiso se practicó en el terminal de Cartagena de la ciudad de Cartagena. No se reportaron capturas durante la operación antidrogas ni se reveló a qué organización pertenecía el cargamento decomisado. Bueno, fue secuestrado el fiscal auxiliar del despacho antiextorsión y secuestro de Valle de la Pascua. Al regreso, los detalles. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, condenó el Acuerdo Nacional para la Transición, difundido y firmado por María Corina Machado, Antonio Ledesma y Leopoldo López. Aseguró que se tomarán medidas severas. En cualquier país del mundo, por menos de esto, bueno, estarían tomadas las medidas más severas de la ley. Ustedes saben lo que iba a pasar si no hubiésemos tomado las medidas que se tomaron. Un avión artillado de guerra iba a sobrevolar, dispuestos a bombardear lo que ellos llamaron objetivos tácticos, entre los cuales estaba el Palacio de Miraflores,
un acto donde estuviese el presidente Nicolás Maduro, porque dicen, por ejemplo, preparar y realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes. Las elecciones presidenciales serán, como lo dice la Constitución, en el año 2018. No hay otras elecciones posibles presidenciales. Desde el estado Falcón, donde presidió la instalación del Comando Militar Popular contra la Guerra Económica, el vicepresidente Arreaza responsabilizó a la oposición de generar el desabastecimiento y las restricciones. Aseguró que aquellos empresarios privados implicados enfrentarán consecuencias legales. Bueno, nos vamos ahora al estado Guárico. El fiscal auxiliar del despacho antiextorsión y secuestro de Valle La Pascua fue víctima de un secuestro express. El funcionario fue abordado para robarle su vehículo. Este hecho ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche de este martes 17 de febrero, cuando el funcionario identificado como Daniel Vargas, fiscal 27 del Ministerio Público, llegaba a su residencia ubicada en el sector La Providencia de la población vallepascuense. Aparentemente Vargas fue sorprendido por 3 sujetos quienes lo obligaron a abordar su vehículo modelo Aveo de color azul y lo llevaron hacia el sector rural Pelelojo, donde lo dejaron amarrado cerca de una laguna. De acuerdo con los datos recabados, funcionarios de la Policía Regional se activaron en la búsqueda del fiscal luego de recibir una llamada. Transcurrida una hora del secuestro, los uniformados dieron con el vehículo del abogado y justo cuando dieron la voz de alto, 2 personas salieron del carro con armas de fuego haciendo frente a la comisión. En este enfrentamiento resultó herido en el pecho uno de los sujetos implicados en el secuestro, identificado como Jorge Luis Palma, de 34 años de edad, quien al ser trasladado al Hospital Rafael Zamora Arévalo perdió la vida minutos después. También se pudo conocer que en el acto presuntamente participó una dama y además las autoridades calificaron el hecho como un aparente acto de hampa común, debido a que los antisociales no sabían que la víctima era un fiscal y cometieron el delito para despojarlo de su vehículo. En este hecho fue incautado un arma calibre 38 y el resto de los implicados se dieron a la fuga, por lo que las autoridades han iniciado las respectivas búsquedas para dar con el resto de los responsables. El fiscal Vargas fue rescatado en perfecto estado de salud y es el segundo funcionario con este cargo que ha sido víctima de secuestro desde que arrancó el año 2015. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. 18 víctimas de homicidio ingresaron a la morgue de Barquisimeto durante el asueto de Carnaval. Esta cifra extraoficial refleja un alza de 8% en comparación a estos mismos días del año pasado. El municipio de Iribarren, correspondiente a Barquisimeto, puntea en cifras rojas junto a la jurisdicción de Andrés Eloy Blanco. Según las cifras oficiales, 12 asesinatos se perpetraron durante el Carnaval. Debemos comunicar que lamentablemente tuvimos el fallecimiento de 12 personas por hechos violentos. Pero haciendo una comparación del año pasado, durante el asueto de Carnaval del año pasado, hubo una reducción del 6%. En accidentes de tránsito, un motorizado falleció en el municipio de Morán, mientras que una persona cayó en un precipicio en esa misma localidad, perdiendo la vida. Hay un fallecido fuera del operativo, que es un motorizado que sufrió un accidente de tránsito en la población del Tocuyo. En el sector de Guárico, un señor iba por una calzada, cayó por un barranco y sufrió unas lesiones que le produjeron la muerte. En un 75% se redujeron los accidentes de tránsito en las carreteras de la entidad. Solo 6 siniestros vehiculares con lesionados fue el registro ofrecido por las autoridades en la región. Desde el estado Lara, Gustavo Jiménez, Televen. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana investiga el asesinato de 4 personas, hecho ocurrido en una finca del municipio Jesús Enrique Lozada del estado Zulia. Ya 4 localidades tienen refuerzo militar debido a la ola de sicariatos. El cuádruple asesinato ocurrió en la parroquia José Ramón Yepes, muy cerca de Cachirí, al noroeste de la región. La zona fue tomada por la Fuerza Armada Nacional. Son 4 los municipios militarizados por el accionar del sicariato: La Cañada de Urdaneta, Santa Rita, Miranda y ahora Jesús Enrique Lozada. Es un hecho que se presenta prácticamente en la frontera y bueno, se está investigando. Hay gente que dice que son grupos irregulares. Bueno, se está determinando todo. Pues evidentemente son grupos irregulares que se manejan a nivel de frontera y que sin duda alguna están al margen de la ley. Las bandas que operan en las zonas limítrofes se dedican a todo tipo de delitos. Los 3 más comunes: extorsión, secuestro y asesinato por encargo. Desde que inició el carnaval hasta su culminación, se contabilizaron 14 homicidios en toda la región. Según representantes del Ministerio de Interior y Justicia, 2 de varias de las organizaciones dedicadas al asesinato por encargo están plenamente identificadas. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen.
Este miércoles, bomberos del Distrito Capital lograron rescatar con vida a un hombre de 57 años a quien encontraron en la ribera del Guaire, a la altura de Plaza Venezuela, con síntomas de hipotermia. Presentaba hematomas y lesiones por golpes. Trascendió de manera extraoficial que el hombre habría sido asaltado por personas desconocidas que presuntamente lo despojaron de sus pertenencias, lo desnudaron y lo lanzaron al río. Tras la operación de rescate, el hombre fue llevado al Hospital Universitario de Caracas para practicarle los exámenes de rigor. Bueno, y entes gubernamentales, militares y policiales en el estado Táchira coordinan las acciones para la implementación de herramientas tecnológicas en la zona de frontera. Esto con el fin de combatir el contrabando de extracción. El gobernador José Bielma Mora destacó que la idea es convertir al estado en territorio inteligente para combatir el contrabando, además de la agilización de guiados que corresponden al INSAI y a SUNAGRO. En los últimos 6 meses, 2.700 toneladas de alimentos han sido retenidas en la entidad, así como 400.000 litros de combustible. Lectura, por ejemplo, de la carga, lectura de la placa, tipo de vehículo, desplazamiento, hora de llegada, hora de salida, punto de inicio, punto final. Podemos luchar contra el contrabando. Hay que decirlo, aquí llega bastante alimento, suficiente, es tanto que las pruebas están allí. Colas interminables de ciudadanos colombianos que vienen a Venezuela a comprar y nadie dice eso. Por otra parte, en cuanto a seguridad ciudadana, destacaron los organismos de resguardo que solo un hombre fue privado de libertad en el Táchira tras los hechos violentos registrados en San Cristóbal durante el Día de la Juventud. Es un teniente coronel retirado que agredió de manera infragante a un funcionario de la policía del Táchira, inclusive le causó heridas importantes en el rostro. Es la única persona que está detenida hasta los momentos. Desde el estado Táchira, Marina Glot, Televen. Bueno, ¿qué pasó con el café, Ricardo? Bueno, ya nos llegaron 3 cafecitos. Aquí nos los están enviando. Eugenia Bello nos envía este cafecito que tienen ustedes, que lo van a ver pronto en pantalla. También nos envía María Figueroa este otro cafecito de buenos días. Y María El Chacón este otro cafecito también. A Carlos le mandaron también. A Carlos le mandaron también y probablemente también a su invitado. Se lo pueden compartir allí. Adelante, Carlos. Adelante, Carlos. Jodida, la vaca. Bien, vamos a conversar en breve con Gerardo Blay, quien es el alcalde del municipio de Baruta. Hay varios temas, ¿no? El tema político, por supuesto, que está en jerarquía, está en vigencia, y en muy pocos momentos estaremos conversando con Gerardo sobre este tema. Ayer se cumplió un año de la detención de Leopoldo López, hubo una movilización, factores de la oposición se nutrieron y de verdad que era una demostración bastante contundente de apoyo al alcalde, al exalcalde y coordinador del Partido Voluntad Popular. Y hay otros temas importantes, esto que se maneja de la solicitud de un allanamiento a la inmunidad parlamentaria del coordinador nacional de Primera Justicia, Julio Borges. Bueno, son temas importantes que estaremos conversando en muy pocos momentos con Gerardo Blay. Gerardo Blay nos acompaña. Gerardo, muchas gracias por compartir con nosotros. Vi que en la apertura vamos a involucrarnos en el tema político, porque es lo que está en este momento. Más allá, podemos hablar muchas cosas de Baruta también, ¿no? Pero al margen de lo que podamos hablar, si nos da tiempo, el caso de Julio Borges, lo que ocurrió ayer, la situación de Leopoldo López, ¿cómo lo están evaluando? Muy buenos días, Carlos. Evidentemente, pues claro que nos gustaría hablar mucho de Baruta, pero los temas nacionales también son importantes y nosotros no solamente somos alcalde de Baruta, sino además de eso abogado y además de eso pues ciudadano venezolano y preocupado por nuestro país. Yo creo que estamos viviendo una crisis muy profunda en lo político, muy profunda en lo social y sobre todo muy profunda en lo económico. Esa crisis económica que repercute en lo social y en lo político quiere ser tapada con escándalos de parte del gobierno, con una estrategia muy clara, muy definida, muy bien montada además mediáticamente, aunque muy pobre en pruebas y en argumentaciones de fondo, a los fines de determinar que estamos frente a una gran intentona, magnicida, golpista, etcétera. Por cierto, ¿es un montaje a tu juicio todo eso? Que yo creo que es un gran teatro gigantesco en el cual se quiere desviar la atención del país de lo que nos está pasando a los venezolanos en el día a día. Y para ello pues se quiere perseguir a un Julio Borges, se tiene que mantener preso a Leopoldo López, se quiere allanar la inmunidad de Julio, se ha allanado inmunidades anteriormente. Cada vez que hay picos muy bajos de popularidad del gobierno
y esto ha sido en los últimos meses muy constante. Ya no es un pico, sino como una debacle en popularidad, y enfrentándose a un año electoral de parlamentarias, pues necesita obligatoriamente aglutinar a los suyos en primer lugar, porque las críticas que uno escuchaba, más duras contra la propia administración y las medidas económicas no tomadas por el gobierno a tiempo, que además advertidas, tú las podías leer en páginas como Aporrea, por ejemplo, donde gente proveniente del propio chavismo era más duro que mucha gente o muchos dirigentes de oposición contra el propio Maduro y su gobierno. Dos, pues esas críticas se han venido minorizando, reduciendo, porque ¿Por qué será? Empezó esta campaña de que viene un golpe, que me quieren tumbar, etcétera. Un golpe que fue anunciado, recordemos, el 8 de enero. Después, a finales de enero, el propio Maduro dijo, pero él se fue de viaje, anuncia un golpe y agarra y se va. 20 y pico días del país. Pero los golpes los dan generalmente los militares. Si a ti te están dando un golpe, la oposición da golpes. Pues tú te quedas gobernando, pero no, se fue de viaje por un poco de días a buscar plata, que no consiguió. Regresó en enero y dijo, no, ya el golpe está pues eliminado, etcétera. No ha podido tomar las medidas económicas o no las tomó a tiempo, etcétera. Sigue la debacle, siguen las colas, sigue el desabastecimiento. Los bolívares no le alcanzan a ningún venezolano en la calle. La inseguridad se está comiendo la vida de muchísimos venezolanos. Cantidad de gente. Yo entrando aquí, un trabajador del canal, importante, chévere, no profesional, pero un trabajador del canal. Como me pasa en todas partes. Me tengo que ir al país, yo tengo niños pequeños, yo no puedo seguir en esto. Es decir, esa angustia que está viviendo el venezolano la quieren tapar con el escándalo. Pues a veces lo logran. Pero el país resiste hasta cuándo, eso es si una fuese parte. así el escenario. Eso es una parte, aglutinar a los suyos. Dos, desmoralizar al elector opositor que va a una parlamentaria. Si tú agarras y tienes preso a Leopoldo, si amenazas a María Corina, si amenazas a Ledesma, si allanas la inmunidad de Julio Borges como coordinador de uno de los principales partidos de la oposición, entonces tú vas aglutinando allí una amenaza constante contra el accionar político. ¿Tú crees que va a multiplicarse eso, Gerardo? Yo creo que sí. Estos nombres son emblemáticos, tú eres también un nombre emblemático, ¿vendrán otros también en el camino? Bueno, nosotros tenemos muchísimos alcaldes, 33 alcaldes. De los alcaldes de oposición tenemos juicios abiertos que no han sido cerrados, juicios en los cuales en cualquier momento nos pueden ordenar la detención, desde juicios en el Tribunal Supremo de Justicia como juicios en cualquier otro tribunales del país. Y esos juicios quedan allí pendientes, tienen un año pendiente. Eso tiene que ver con el proceso electoral que sin definición de fechas pudiera llegar, es decir, todo esto pudiera pensarse que forma parte de una campaña para ir tapando la crisis económica, esconder la posibilidad de una fecha para una elección parlamentaria. Bueno, en primer lugar, no se entiende cómo el PSUV ya está convocando unas primarias. En junio, creo, ¿no? Ajá. Y hay marca la pauta hay dos cosas que la agenda electoral. el resto de los venezolanos no tenemos. Uno, CNE no ha dado aún la fecha de las elecciones parlamentarias. ¿Cuándo son? Hay que increpar al CNE. Y de este lado, pues estamos diciéndole al CNE, a estos nuevos rectores y a los rectores viejos, y sigue siendo la misma presidenta, ¿cuándo son las elecciones parlamentarias? Tiene la obligación de decirlo a los venezolanos, para que nosotros podamos todos prepararnos para ese proceso. Pero número dos, ¿va a mantenerse los circuitos actuales? Porque hay mucha bulla de que el PSUV ha estado trabajando en una maqueta de cambio de circuitos para por ejemplo, en Libertador, que tiene 3 diputados, quitarle un diputado y ponerle ese diputado a Guárico, donde ellos tendrían más favorecimiento de votos. Y así ir cambiando en San Francisco, como lo hicieron en el proceso San Francisco anterior. y Maracaibo, quitarle diputados a Maracaibo y ponérselos a San Francisco. Hay mucho ruido. Sí. ¿Dónde están los circuitos? Porque ¿cómo podemos ir nosotros a unas primarias de oposición si no sabemos cómo van a quedar los circuitos y los estados? Ahora, ¿Cómo el PSUV ya sabe esa información? ¿O será que el PSUV es el que le da esa información al CNE y dice, ahora convócame los circuitos de esta manera? Entonces yo creo que pasó en la elección parlamentaria anterior, eso pasó. Donde una oposición obtuvo una mayoría, se aclara, pero no obtuvo la mayoría de los diputados. Entonces hay la obligación en este momento de exigirle al CNE, deme los circuitos o conserve los circuitos como están, y además usted tiene la obligación de establecer ya la fecha de ese proceso electoral. Porque si no pareciera que es que aquí no va a haber elecciones si el gobierno no quiere. El gobierno está midiendo
a ver si su campaña logra aglutinar sus fuerzas, desmotivar al elector opositor para ver si se convocan o no se convocan. ¿Tú crees que se estuviera preparando de cara al al futuro, de no largo plazo, sino mediano plazo, cuando se inicia el proceso electoral, una operación de fraude? No tanto de fraude. No el día de la elección, sino en camino. Pero sí yo creo que hay aquí una intención de ir midiendo a ver si se hace ese proceso electoral o no. Si tú atacas a todas las cabezas de diligencias opositoras de los partidos políticos, los alcaldes, los gobernadores, capriles, etcétera, y los detienes, ¿quién va a ser el agente motivador? Si aquí se vuelve también una protesta colectiva contra el gobierno por lo económico, pero también por lo político, por haber descabezado a la oposición, ellos tienen una carta bajo la manga. El estado de excepción constitucional, que aún convocada las elecciones, como escenario, ¿crees tú? Suspenden el proceso electoral parlamentario. Todo es posible, porque si hemos visto esta fantasía de golpe que han creado sin pruebas, con aquellas argumentaciones, un videíto de unos señores poniéndose una ropa militar, y entonces esa es la gran conspiración. Bueno, ya con ellos cualquier cosa es posible en Venezuela. Bueno, Gerardo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vienen tiempos complicados, ¿no? Un año difícil para el venezolano, difícil en la economía diaria del venezolano y en su subsistencia diaria, en su lucha por vivir. Y yo creo que hay que darle esperanza de que Venezuela puede ser muy distinta a lo que estamos viviendo. Bien, gracias Gerardo Blay, alcalde del municipio de Baruta. Bueno, amigos, una pausa. Al retorno tendremos la información de arte y espectáculos con Sara Coelho en Lo Actual. Venezuela, muy buenos días, bienvenidos a Lo Actual, 7:25 de la mañana. Estamos completamente en vivo para llevarle la mejor información del entretenimiento. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras cuentas @Lo Actual, mi cuenta @Sara Coelho. Vamos a comenzar las noticias contándoles que hoy, 19 de febrero, se cumple el primer aniversario de la partida física de nuestro querido músico Simón Díaz. El autor de tonadas como Mercedes, La Vaca Mariposa y Caballo Viejo será recordado este 19 de febrero en un homenaje que le rendirá la Fundación Teresa Carreño en la sala de lectura del Centro Documental de dicho teatro a partir de las 3 de la tarde. Allí se realizará un conversatorio sobre la vida y obra del popularmente conocido como Tío Simón. Recordemos que Simón Díaz nació en Barbacoa, Estado Aragua, el 8 de agosto de 1928. Era músico, compositor e intérprete del género popular venezolano, quien falleció en la mañana del 19 de febrero del 2014 a los 85 años de edad. Además fue reconocido con varios premios internacionales y forma parte del patrimonio cultural y musical del país. Seguimos con excelentes noticias para Venezuela, contándoles que una distribuidora norteamericana será la encargada de distribuir la recién estrenada película venezolana Tres Bellezas, adquiriendo los derechos de esta divertida comedia venezolana. Además, también nos enteramos que este film fue la seleccionada para participar en la Lexus Iberoamerican Ópera Prima Competition del Festival Internacional de Cine de Miami, que se llevará a cabo entre el 6 y 16 de marzo del 2015. Cabe destacar que el largometraje está nominado en la categoría de Mejor Guión de Ópera Prima. Con esta participación se oficializará la premiere en Estados Unidos del largometraje criollo. Debemos continuar y los rumores se han confirmado. El actor español Javier Bardem será el villano que se enfrentará al capitán Jack Sparrow en la quinta entrega de la saga Piratas del Caribe, que llevará por título Los hombres muertos no cuentan cuentos. Según confirmó Disney, la producción acaba de comenzar en Australia y está dirigida por 2 directores noruegos. Se espera que el estreno de esta quinta entrega esté previsto para julio del 2017. Y 2 escenas que fueron eliminadas de la edición final de los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1 fueron filtradas en la web. Luego de 4 meses de estrenada y convirtiéndose en una de las más taquilleras del 2014, 2 tomas ya se pueden ver en internet. Las imágenes en mención aparecieron este martes en diversos canales de YouTube, pocos días antes del lanzamiento de las ediciones de Blu-ray y DVD que saldrán a la venta este 6 de marzo. Y para finalizar, les cuento que el cantante puertorriqueño Chayanne trae el calor tropical con el estreno de su video Madre Tierra Oye, canción bailable, divertido y moderno, característico del boricua.
y su tercer single de su 24º álbum En Todo Estaré. El rodaje del clip fue dirigido por Daniel Werner y se realizó en Ciudad Tropical de Mérida, en Yucatán de México. Vamos a verlo acá en La Actual. Así, amigos actuales, finalizamos las informaciones del entretenimiento. Ahora vamos con Carlos para despedir. Chao, Venezuela. Y ahí estábamos conversando. Eso tiene un merengue. Sí, La. Sí, por eso. Más viejo. Más o menos. Bueno, será hasta mañana a las 6, amigos. Estaremos de nuevo con todos ustedes en la primera emisión de Noticiero de Televen.